con ustedes, agradecer al comité organizador en cabeza del doctor José Miguel Escamilla, de la doctora Isabel Escamilla, Bautista Hoyos, del doctor Morales. Mil gracias por esta gentil invitación para poder compartir con ustedes algunos aspectos novedosos. Yo creo que Manuel y Wilfrido perfectamente hubieran podido dar a esta charla. Muchos de los tópicos que ellos o mensajes que dejaron para llevar a casa definitivamente están asociados al mensaje que yo quiero entregarles. Mientras me colocan la presentación, y si no me corren el tiempo, voy a contarles dos anécdotas. Siempre me gusta empezar mis charlas con dos anécdotas. La primera es que a inicios de la década del 2000, cuando yo estaba presentando mi entrevista para pediatría, se me ocurrió hacer algo que decimos se me ocurrió básicamente como para tener más chance de pasar a la especialización de pediatría. En el momento que me preguntaban a mí que por qué quería ser pediatra, yo dije, se me ocurrió y dije, no, yo quiero ser pediatra porque no puedo ver la historia natural de la enfermedad, tener interacción con la familia, intervenir sobre la familia. Yo no sé si por ese trame pude pasar pediatría o no, pero cuando empezamos a hacer investigación con prematuros, me di cuenta que lo que yo había dicho 20 años atrás en esa entrevista probablemente era cierto. Y lo segundo, los quiero invitar a que veamos un poquito de cine. Quiero presentarles, no sé, de pronto hay gente muy nueva, pero esta película fue una de las películas más taquilleras y que son más emblemáticas en la historia del cine, y es el caso de Benjamin Button. Se lanzó en el 2008, 2009, y lo interesante del caso de Benjamin Button es que era una persona que había nacido, no con progenia, pero sí había nacido, como ustedes ven en la gráfica, en la foto mejor, había nacido longeva de 80 años, pero progresivamente fue tornándose más joven hasta que falleció como neonato en los brazos de su amada. ¿Qué es importante y por qué lo traigo a colación? En primer lugar, porque Benjamin Button es el perfecto ejemplo inverso de lo que pasa en los prematuros con función pulmonar. Benjamin Button murió básicamente con una función pulmonar perfecta de recién nacido, pero con un cerebro que realmente estaba deteriorado. Él se murió fue básicamente por degeneración neuronal. Pero el resto de sus órganos, el corazón, el pulmón, el páncreas, los bronquios estaban perfectamente desarrollados al momento de nacer. Y por eso tengo esta figura inversa en la cual vemos como Benjamin Button murió mejor con una función pulmonar como la que todos nos soñamos. Y es importante determinar, si ustedes ven las gráficas en verde, en morado y en color piel, que es la parte de abajo, como todos indefectiblemente lo que hagamos, a los 25 años ya empezamos a perder función pulmonar. Por supuesto, este condicionante es muy importante. Si yo entro en obesidad, si yo fumo, si yo no me vacuno, entre otras cosas. Entonces, la manera en que yo puedo preservar mi función pulmonar es teniendo buenas costumbres que son las mismas que yo como pediatra puedo intervenir en el momento de la consulta y del seguimiento. No fume, dele lactancia materna, vacúnelo, controle la parte ambiental, entre otras cosas. Entonces, lo que ustedes ven en esta gráfica que me parece interesante es que en la zona verde, que es donde deberíamos estar todos, a partir de los 25 años hay una pérdida de función pulmonar hasta el momento en que morimos. Fíjense cómo en la zona morada, que es una de las zonas más peligrosas, es la zona de los prematuros. Yo nazco con función pulmonar disminuida, pero hay condicionantes que, dependiendo de qué pediatra me acompañe, qué neonatólogo me acompañe, qué infectólogo me acompañe y haga las cosas bien, vamos a tener un enlentecimiento de la pérdida de la función pulmonar de ese prematuro, con y sin displasia broncopulmonar. Pero lo que es peor, y lo acaban de decir ambos, tanto Wilfrido como Manuel, miren la zona piel. Nazco con una función pulmonar supremamente disminuida y me pica un sincitial, y aquí sí las cosas empiezan a complicarse, hasta generar una muerte temprana, como Benjamin Button, no solamente sin función pulmonar, sino sin corazón y con riesgo de ictus. Porque es que esa es la asociación que tenemos entre sincitial y rinovirus. No solamente que tenga pérdida de función pulmonar, sino también una muerte o una mayor mortalidad asociada a eventos cardiovasculares
o a eventos neurológicos. Entonces, en el neonato, como les decía, pasa exactamente lo contrario. Nazco con una función pulmonar disminuida. Si me ventilan mal, si no me regulan la hipotermia, si me infecto, si manejo mal los líquidos, indefectiblemente voy a tener una función pulmonar que se va a complicar a lo largo de la trayectómica de mi vida. Y si durante la edad escolar mi papá fuma, nunca me dieron lactancia materna, nunca completé mi esquema de vacunación, influenza, tosferina, futuro, sincitial respiratorio con vacuna materna, pues voy a entrar más temprano que tarde a esa zona morada o a esta zona piel y voy a tener una función pulmonar que les va a recordar algo que es el motivo de la charla y que es EPOC. Yo no soy experto en EPOC, no soy neumólogo de adultos, pero para esta revisión sí me tocó chequear la guía GOLD, así como hay una guía GINA para asma, hay una guía GOLD para EPOC. Y miren lo interesante lo que dice. Usted tiene EPOC cuando tiene una clinimetría que está asociada a tos húmeda, a dificultad para respirar, a sibilancia, pero además tiene unos factores de riesgo en los cuales, y este es el primer mensaje que quiero que lleven a la buena práctica clínica, sí, la exposición a tabaquismo es un condicionante tremendamente importante para desarrollar EPOC. La exposición a biomasa es importante, pero no son las únicas condiciones. El hecho de ser prematuro, el hecho de tener una función pulmonar alterada, el hecho de ser obeso, hace que esto condicione mi diagnóstico hacia EPOC. Es decir, puedo llegar a un EPOC, muchachos, sin haberme fumado nunca un cigarrillo. Y ahí es donde está la responsabilidad, porque como epidemiólogo les doy esos numeritos. 30% de los EPOC hoy en día son producidos en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Miren la importancia que tiene el neonatólogo, quien hace seguimiento, el neumólogo pediatra e incluso el ginecólogo, por ejemplo, controlando una variable como que este niño no tenga un bajo peso en la cera. Y miren cómo lo llaman, nosotros lo llamamos manual fenotipos, Wilfried lo llamamos en neumología, en infectología. Ellos son mucho más avanzados que nosotros y lo llaman los etiotipos de EPOC. Y hay 6 etiotipos. Y ustedes ven cómo 3 de esos 6 etiotipos son pediátricos, o son prematuros, o fueron infecciones por virus sincitial respiratorio, o Wilfrido, por tuberculosis. Aumenta el riesgo también 4 veces más de tener alteración en la función pulmonar o de tener, Andrea, un asma mal controlada. O sea, si yo como pediatra hago mal el trabajo, voy a aumentar la probabilidad de que ese prematuro, insisto, con o sin displasia, me genere unas características clínicas y unas características de función pulmonar similares a EPOC. Por eso hoy tenemos un concepto que se llama PRECOP en adultos, PREPOC, perdón, en el cual el paciente tiene la clínica de EPOC, le hacemos o le hacen ellos la función pulmonar, tiene una relación BF1 capacidad tal forzada disminuida y para hacer el diagnóstico de EPOC, colocan el broncodilatador, la relación sigue por debajo del 70%. Pero hay unas fases tempranas de EPOC a las cuales se están volcando hoy en día los neumólogos de adultos para tratar de intervenirles más tempranamente. Y estos adultos jóvenes tienen un BF1 disminuido, pueden tener una relación BF1 capacidad tal forzada normal, pero tienen, miren lo que dice la gráfica, difusión de monóxido disminuida, un aumento del volumen residual sobre la capacidad pulmonar total, si les hacen volúmenes pulmonares, es decir, tienen movimiento aéreo. El aire entra, pero no sale por enfermedad de la vía aérea periférica. Aún con una relación BF1 capacidad vital forzada normal. Les presento la función pulmonar de un prematuro. Estos criterios que ven en menta, que ven en lila, que ven en azul, que ven en rojo, son los que identifican a los adultos jóvenes con PREPOC. Y son lo que nosotros, en 15 años de seguimiento en nuestros pacientes con displasia en el militar, hemos encontrado tempranamente. Claro, no todos, depende de la severidad, depende de la edad estacional, depende del peso al nacer, depende si mi papá la fumó durante el embarazo o mi mamá. Entonces, fíjense cómo nosotros ya estamos teniendo criterios de PREPOC en niños que están saliendo después de la incubadora y que hacemos seguimiento en los 4 o 5 años después de su egreso. Bajo esa perspectiva nosotros, y esto ha sido un trabajo enorme con Alejandro Colmenares, con los neonatólogos, con nuestras terapeutas, todo un equipo interdisciplinario del Hospital Militar, sabemos o trabajamos siempre bajo un mantra.
Ese mantra que nos acompaña a todos nosotros involucra 4 componentes: seguimiento, prevención, detección e intervención. Todo, siempre que estamos frente a un prematuro, aplicamos ese mantra y decimos: ¿qué prevención estamos haciendo? ¿Qué seguimiento es de buena calidad? Estamos detectando tempranamente lo que tiene desde el punto de vista respiratorio. ¿Qué tratamiento le vamos a poner a ese niño? ¿Por qué? Porque antes veíamos un modelo muy simplística de la prematurez: ventilación, aumento del daño alveolar difuso asociado a la presión, asociado al volumen, pero resulta que no, y Manuel también lo acaba de tocar. Situaciones importantes como la microbioma. El antibiótico que colocamos en la unidad de cuidado intensivo, mal colocado. Un día de antibiótico es 5% más de probabilidad de displasia broncopulmonar. La manera en que ventilamos a ese paciente, la manera en que usted adapta a ese paciente, doctor. Si le coloca o no le coloca CPAP, si le coloca o no le coloca el Neoti. Entonces, la manera en que usted haga las cosas bien desde el momento de hacer la transición va a implicar que yo tenga no solamente una vía aérea afectada, un arresto alveolar, pero no menos importante, y esto es un concepto tremendamente relevante para asociar prematurez con enfermedad respiratoria futuro, y es la mala reparación que tiene el epitelio. Miren, acaba de salir publicado un estudio fantástico en donde los prematuros a los 6 años, usted le hace el lavado broncoalveolar, tiene CD8 disparado. Y pregúntele a cualquier neumólogo de adultos cuál es la relación entre CD8 y EPOC: mayor inflamación, pérdida de función pulmonar y las exacerbaciones a la vuelta de la esquina. Eso es lo que encontramos en neonatos: CD8 elevados y la relación CD4-CD8 elevados. De nuevo, un mini epoxito construido en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Cigarrillo, virus, ustedes ven aquí todas las intervenciones. Entonces, ¿cómo es la clinimetría de estos prematuros con o sin displasia? Acorde a las cortes de seguimiento. Tempranamente hace sibilancia, lo que les acaba de decir Manuel. En la edad preescolar sibilancia, en la edad escolar sibilancia tos. Pero miren cómo el espectro clínico cambia cuando yo entro a partir de los 17 años. Empiezo a llenar criterios de EPOC. Tos con componente de moco o tos productiva, sensación de dificultad para respirar, tos cuando me levanto, mala adaptación a la parte física y vida sedentaria. Y el comportamiento de estos síntomas se ha visto reflejado en 2 cortes. Nosotros siempre nos comparamos con la corte de Shannon Simpson, perdón, es una corte de Nueva Zelanda que es una megacorte que lleva siguiendo prematuros durante 30 años. Solamente quiero que vean, de la izquierda es el Adam Study, que es el de nosotros. Casi vamos a entregar ya a estos niños a los neumólogos de adultos, 17 años siguiéndolos. Y fíjense cómo parámetros como la necesidad de medicamentos, el diagnóstico de asma, si en los últimos 6 meses ha sibilado, es muy parecido, no importa que sean 2 economías diferentes, pero el daño es igual a lo que Susan encuentra en Nueva Zelanda y lo que nosotros hemos encontrado en Bogotá. Es decir, estos niños en algún punto falsamente se identifican como asmáticos cuando no son, doctor Hernando, asmáticos. Y lo peor, les colocamos salbutamol, no responden. Les colocamos corticoide, no responden. Porque su fisiopatología es diferente. No hay eosinófilos en esos lavados broncoalveolares. Son disregulaciones epiteliales, alteraciones en el constructo de la vía aérea periférica del retroceso elástico, lo que explica la sibilancia en estos pacientes. Ahora, que un sincitial, un rinovirus, una influenza se los pueda cargar, por supuesto que sí. Y ahí es donde está la labor de todos ustedes: vacunación, lactancia materna, lavado de manos, el mejor peso posible para estos niños, entre otras cosas. Y les muestro en la misma forma la trayectómica de lo que sucede con la función pulmonar. Inicialmente estos niños tienen una extensibilidad disminuida, a la edad preescolar empiezan a tener capacidad vital forzada disminuida, BF1 disminuido, aumento de resistencias. Y ustedes dirán, ¿cómo miden eso? Hoy en día lo podemos medir a través de un equipo que se llama impulsosilometría. Desde los 3 años a estos niños los mandamos a impulsosilometría. Luego ven ustedes que ya entre la edad de escolar y la transición a adultos o adolescentes se llenan criterios de EPOC: difusión disminuida, atrapamiento aéreo, aumento de la resistencia, y el BF1 empieza a caer, hasta que al final llegan a presentar el patrón funcional clásico de un EPOC. De nuevo, nunca se han fumado un cigarrillo, jamás estos niños se han expuesto probablemente a biomasas porque no tienen actividades ocupacionales que estén relacionadas, por ejemplo, con exposición a plomo, con exposición a
hongos con exposición a telas, etc. Entonces, nuestra función es tratar de que estos niños no lleguen allá. Solamente quiero mostrar 2 ejemplos, y Manuel lo decía también, la importancia de los cortes. Yo soy un amante de las cortes, me parece que primero evalúan causalidad. En segundo lugar, es fascinante trabajar, ver cómo tú recibes, como nos pasó a nosotros, esos niños salidos de la unidad de cuidado intensivo que te cabían en la mano, y ver que hoy ya hacen parte de ligas menores, de equipos de fútbol, de natación, están a punto de pasar a la universidad, y los has seguido durante 17 años. Cada 6, cada año, bueno, lo que sea. ¿Qué es importante? Y les vamos a dar los 2 últimos estudios en relación al deterioro de función pulmonar de estos niños prematuros. Infortunadamente hay condicionantes que todavía no nos quedan claros, también como decían Wilfrido y Manuel, no sabemos cómo es esa causalidad, si hay causalidad reversa, si hay confusión, pero lo que sí sabemos es que mientras más prematuro soy yo, mientras menos edad gestacional tengo, mientras menos peso al nacer tengo, mi función pulmonar a posteriori va a ser peor. ¿Qué pasa con el género? No lo sabemos. ¿Qué pasa con el grado de prematurez? Hay resultados dicotómicos. Hay unos que dicen que así sea a término temprano o que sea pretérmino tardío, puede haber afectación de la vía aérea. Pero estos 2 estudios básicamente están relacionados con prematuros extremos y moderadamente extremos. Lo que quiero que vean es que es un estudio muy interesante en donde evalúan no solamente qué tan deteriorada está la función pulmonar, sino de acuerdo a cuando yo nací, que había menor o mayor tecnología. Recuerden que a partir del año 2000 hay surfactante, ventilación no invasiva, parámetros de ventilación mucho más permisivos, entre otros, etcétera, mejor manejo de líquidos y reductos. Pero miren lo interesante, a la izquierda ven los que nacieron en el 2000 hacia adelante y cómo, independientemente de que tengan la antigua displasia o la nueva displasia, estos niños a los 35 años tienen función pulmonar alterada. El BEF1 tiende a mejorar, sobre todo en el último grupo, que es donde mejores estrategias tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Pero fíjense cómo la capacidad tal forzada, la relación BEF1 capacidad tal forzada, que es el marcador de EPOC, para que los neumólogos de adultos junto con la climetría hagan el diagnóstico. Y un concepto muy interesante para nosotros, a veces abandonado en adultos, que es los mesoflujos, el FEP25-75, particularmente estos 2, no alcanzan, ni siquiera se parecen a los 35 años a aquellos que nacieron a términos, a pesar de que teníamos una mejor tecnología. Visto de otra manera, lo que les quiero mostrar es como la relación BEF1 capacidad tal forzada de estos niños, no importa cuándo nací, no importa lo que hayas hecho, van a tener una disminución que lo va a precondicionar o lo va a rotular probablemente más temprano que tarde como un paciente con EPOC. Y en términos de función pulmonar, yo les decía que no solamente es medir la espirometría, también los volúmenes pulmonares. No les voy a dar una clase de fisiología pulmonar, pero lo que ven ahí resaltados en los círculos son como la difusión de monóxido de los niños que han nacido prematuros, extremadamente prematuros o moderadamente prematuros, es sensiblemente menor. Y eso tiene una lógica para mí, y creo que muchos de mis colegas que están acá lo saben, la difusión de monóxido es la prueba más linda que existe en fisiología pulmonar. Me permite evaluar el alveolo, me permite evaluar la perfusión y la membrana de intercambio. Entonces, un neonato nace no con la superficie de intercambio de una cancha de fútbol que tú, si no eres prematura, debiste haber nacido. El neonato, esa superficie de intercambio es una mesa de ping-pong. Y si además tengo retardo de crecimiento intrauterino, esa superficie de intercambio es un tablero de ajedrez. ¿Ves la diferencia? Entonces, ahí tenemos problemas con los alvéolos, tenemos problemas con la vasculatura, se desordena esa vasculatura. Y eso es lo que denota exactamente la prueba de difusión de monóxido. Entonces, ¿qué tenemos? Niños, pues no tienen alvéolos, tienen una red súper loca a nivel vascular y tienen una membrana de intercambio engrosada. Resultado de la operación, una difusión disminuida. Mensaje para llevar a casa. Y esto fue que se enloquecieron los neumólogos porque ahora todos los prematuros están haciendo difusión. ¿Por qué a los de displasia? ¿Por qué les están haciendo volúmenes pulmonares? ¿Por qué feno? ¿Por qué impulsosilometría? Porque estamos previniendo, detectando, siguiendo e interviniendo. Y lo mismo en términos de volúmenes pulmonares, la relación volumen residual frente a capacidad pulmonar total, léase atrapamiento aéreo, está incrementado en estos niños. Esta es la segunda publicación, y con esta termino, que me parece súper interesante. Primer estudio, Andrea, que se hace a 50 años
O sea, yo nací prematuro y me vieron hasta los 50 años. Un tamaño muestral que cualquier epidemiólogo se soñaría, doctor Morales. 2,5 millones de niños en Finlandia y Noruega. Y miren lo que detectaron. A los 50 años, un riesgo 7.4 veces más de yo tener EPOC diagnosticado por un neumólogo de adultos o porque me ingresaron a una institución experta en EPOC. Si nací entre las 23 y 27 semanas, 3 veces más riesgo de hacer EPOC si nací entre las 28 y las 31, y aún el riesgo se mantiene entre las 33 y las 36, con un riesgo incrementado 2 veces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para mejorar esto? Y esta es una propuesta que estamos construyendo con Andrea Parra, con Alejandro Colmenares, con mucha gente de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Perú, para tratar de, una vez sale nuestro prematuro, insisto, con o sin displasia, ¿cómo lo vamos a seguir hasta los 17 años? Esto es lo que hacemos hoy en día en el militar. No les voy a leer todo. Solamente quiero leerles el gráfico verde, que es cuando los niños, lo que hacemos ahora, que están entre los 6 años y los 17 años, es cuando nos da la chance para hacer todas las pruebas de función pulmonar que nos permiten a nosotros determinar el pronóstico, la severidad y qué es lo que vamos a intervenir. Entonces les hacemos espirometría, les hacemos feno, les hacemos test de caminata de 6 minutos, vamos a empezar a hacerles aclaramiento pulmonar. Los que estén muy malitos les haremos imágenes diagnósticas, a algunos les haremos polisomnografías, si tienen roncopatías, si tienen apnea obstructiva. Hay muchas pruebas diagnósticas que solamente se solicitarán acorde a la clinimetría del paciente. Y aquí tenemos 2 expertos en sueño. No significa que ahora todos los prematuros vamos a ver oximetrías, polisomnografías o capnografías, pero miren lo interesante, cada fase no solamente le dice al clínico qué tengo que buscar, y en este grupo estamos buscando si el paciente tiene pérdida de función pulmonar, si tiene asma, si sigue sibilando, como lo dice allí, y una cosa muy importante, ¿cómo está su capacidad de ejercicio? ¿Qué consumo pico tiene ese prematuro? Visto de otra manera, los mandamos a ergoespirometría o a test de ejercicio cardiopulmonar, porque donde lleguemos a detectar que hay una alteración, automáticamente ese niño, además de las recomendaciones que ya traía atrás, por favor manténgase en el peso que es, no fume, mantenga el control ambiental, todas sus vacunas a la orden del día, si está disponible o tuvo la posibilidad de exponerse al sincitial, pues a la vacuna materna contra sincitial o el anticuerpo que tenemos, que es lo que tenemos hoy en día acá en Colombia. Seguramente en futuro vendrán Nirsevimab también, más temprano que tarde. Pero a este niño llamamos a nuestro experto en rehabilitación y le decimos, venga para acá, Hernando, le presento este prematurito, por favor, métamelo en un programa de rehabilitación pulmonar, porque las pruebas y el seguimiento nos detectaron esa alteración. Entonces, la importancia de hacer un seguimiento, y esto es algo que esperamos poderles mostrar ya publicado en un par de años. Finalizo con esto, y aquí me uno con Wilfrido y con Manuel. Miren lo que sucede en términos de función pulmonar. Ya ellos dijeron el riesgo de sibilancia y el riesgo de muerte. Yo les digo el riesgo de pérdida de función pulmonar. Prematuro con o sin displasia, le pica el sincitial y pierdo, así sea con o sin displasia, pierdo entre menos 1.5 y casi 2 Z-score. Recuerda que los Z-score son una estrategia de armonización que tenemos en función pulmonar para armonizar talla, género, procedencia, etc. Lo anormal es que yo esté en menos 1.64 a la izquierda. ¿Y cuánto pierde un prematuro? Menos 1.57. ¿Y cuándo pierde un prematuro con displasia broncopulmonar? Cuando está infectado por sincitial, casi menos 2 Z-score. Imagínense si eso se repite y se repite y se repite. O sea, va a ser un condicionante definitivo de que tengamos un paciente que, si bien no andaba tan mal, cuando se infecta por sincitial o por rinovirus, vamos a tener una medida. Cierro con esto. Esta es la responsabilidad de 3 individuos muy importantes. El neonatólogo, lo que haga en la unidad de cuidado intensivo. Ángela Lombo es una de las mejores cangurólogas en Medellín. Lo que ella haga en el seguimiento en canguro y detecte y nos lo informe a nosotros como neumólogos pediatras, va a hacer lo que José Miguel, la decisión que va a tomar José Miguel, para no solamente tratar a ese niño, sino determinar exactamente cada cuánto lo va a seguir, qué tipo de pruebas diagnósticas va a hacer y cómo va a ejecutar. Lo va a mandar con el infectólogo, lo va a mandar a rehabilitación, lo va a mandar a que
entre a una escuela deportiva, lo vamos a mandar a una reducción de peso, entre otras. Y ahí están, si yo no hago bien las cosas, ese prematuro puede terminar como Benjamin Button, o puede terminar, no sé si saben quién es él, Leon Marchand, es el nuevo Michael Phelps de la natación, la persona que ganó 6 medallas de oro en pruebas impensables para nosotros los nadadores, en 200 mariposa, en 200 pechos y 400 combinado, y que seguramente debe tener una función pulmonar supranormal, contándoles que Leo Marchand fue prematuro. No extremo, pero fue prematuro. Cierro con esto, los mensajes para llevar a casa. Básicamente, decirles que la prematurez es una enfermedad multidimensional, en primer lugar. En segundo lugar, por favor, recuerden hacer siempre programas de seguimiento, de prevención y de detección. Recordar que el solo hecho de prematurez ya implica una función pulmonar alterada y que definitivamente hay estrategias para tratar de condicionar de manera favorable la evolución de esa función pulmonar. Lactancia materna, vacunas, control de peso, control ambiental, control de vapeo, control de tabaquismo, rehabilitación y ejercicio. Era todo el mensaje y solamente agradecerle a todo nuestro equipo multidisciplinario del Hospital Militar. Aquí hay otorrinos, terapeutas, oftalmólogos, cardiólogos. Mil y mil gracias y gracias, José, nuevamente por la invitación.